Estamos de regreso al debate de semana en vivo esta noche sobre la reforma a la justicia. Los primeros segmentos los dedicamos a plantear un poco qué estaba mal. Ahora vamos a comenzar a proponer en esta mesa cómo sería esa nueva justicia, qué le quitaríamos, qué le pondríamos. Y quiero invitar a mis panelistas en esta mesa que comencemos a armar y a desarmar cuál sería el futuro de la justicia en Colombia. Y terminamos el segmento anterior con Alfonso Prada diciendo: las facultades electorales de las altas cortes en Colombia no me gustan. Continúa, Alfonso. Por una razón, decía yo, ahí comienza una desorientación y una desconcentración de las cortes en lo que tienen que hacer, que es administrar justicia, y se pusieron fue a hacer campañas políticas para elegir o a un procurador o ternar un magistrado, etcétera, y recibir también ternas de otras ramas del poder público, y se arma un contubernio entre órganos de control, justicia y ejecutivo, que terminó por clientelizar los más altos niveles del Estado. Entonces se menciona como para que el procurador sea ternado o sea elegido, entonces compromete cargos de procuradurías regionales, y los magistrados entonces recomiendan a sus amigos o a sus parientes, en fin, y ahí comienza la debacle. Eso no salió bien y ese es un punto, por ejemplo, pero que vale la pena hablemos claro para los televidentes, Alfonso. En tu opinión, las cúpulas de las altas cortes en Colombia son clientelistas, es decir, a los congresistas cambian su voto o su apoyo para ser magistrados por puestos en esa rama. No, lo que estoy diciendo con absoluta claridad es que desconcentra la rama funciones que no son de la naturaleza judicial. Y cuando les metemos a hacer política y a hacer campañas electorales, desfiguramos completamente la rama judicial. ¿Qué hacer a cambio? En cambio, ¿qué hacemos entonces? No, cambiar totalmente el origen y evitar. Nosotros, entre los cambios que hicimos fue este de las funciones electorales. Había dos posiciones, una radical de quitarlas completamente o una de dejarlas, con un artículo adicional que finalmente terminó siendo aprobado, y es la prohibición del nombramiento de los parientes de unos y otros, que fue lo que llamamos el carrusel de los nombramientos, que iba como norma constitucional que prohibía este tipo de entrelaces que no generan sino desconfianza y deslegitimación de la administración de justicia. Pero si quiere le propongo otro para abrir el debate. Hay más temas, por ejemplo, ¿cuál es el papel de los particulares como en otros estados en relación con la administración de justicia? ¿Los estamos utilizando adecuadamente? Los centros de arbitraje, de conciliación, lo que pueden hacer los notarios. Ahora, a propósito de los matrimonios entre parejas del mismo sexo, el papel que cumple un juez es muy parecido al papel que cumple un notario. Podemos trasladarle más funciones para comenzar un proceso de descongestión de funciones allí. Otro tema adicional que también sé que es polémico en esta mesa: todos los funcionarios del juzgado que tienen experiencias de 20, 25 años en la rama judicial, que se formaron siendo sustanciadores, no les podemos trasladar para descongestionar las funciones del juez algunas funciones que le permitan duplicar o triplicar la eficiencia a los juzgados, teniendo funciones judiciales los empleados. Ese es el tipo de cosas que hacen que la justicia sea rápida, ágil y directa. Pero ahí estamos saltando, Alfonso Prada, al acceso. Pero eso quiero dejarlo para más adelante. Quisiera poner sobre la mesa un elemento común en las intervenciones iniciales de mis invitados: el Consejo Superior de la Judicatura. La portada de la revista Semana identificó una larga historia donde este alto tribunal no ha estado a la altura ni de sus funciones administrativas, como decíamos aquí, ni mucho menos de sus funciones disciplinarias. Gloria María Borrero, ¿acabar o no acabar el Consejo Superior de la Judicatura? No, yo no lo acabaría, yo lo modificaría en algunas cosas. Yo creo que hay que defender, o sea, la función tiene que quedar intacta. Yo creo que siempre la justicia, eso ya es una conquista, se autogobierna y se autoadministra. Entonces busquemos la forma eficiente de hacerlo. El actual Consejo, los problemas que tiene Sala Administrativa es que no ha llegado las personas con el perfil requerido para el diseño de política pública y la regulación. Entonces, ¿qué hacemos para que lleguen ese tipo de personas ahí? Y no solamente abogados, sin que pueda desconocer que tenemos abogados muy buenos economistas y abogados muy buenos financieros, y ejemplos hay hasta, pero aquí hemos creído que es gente que es la propia rama, porque son los únicos que conocen realmente la administración de justicia. Así como la salud hizo crisis porque era administrada por médicos, yo creo que la justicia está haciendo crisis porque es administrada por jueces y magistrados. Ya se necesita unas experiencias específicas, yo no sé si tanto profesiones como experiencias específicas en ese cargo.
indudablemente también hay una queja que se dice que las bases de la justicia no tienen acceso en ese órgano de gobierno. Entonces debería entrar unos representantes de esas bases ahí. O sea, yo creo que hay que hacerle algunos ajustes a como esa junta directiva, ¿ya?, que debe operar, en eso estoy de acuerdo con Alfonso, como una junta directiva para definir política pública y hacer regulación y controlar la rama. Pero tiene que estar administrado por un instituto, ya por un gerente, un instituto público, descentralizado en el país, en cabeza de un gerente que sea, o sea, y hay otra cosa en el modelo, no hay un representante único de la rama judicial y debe haber un representante único, y ese modelo de gobierno debe ser un modelo adecuado para defender la independencia judicial. Con respecto a la sala disciplinaria, vamos a cambiar una sala que realmente opera como un tribunal y vamos a crear un tribunal, eso es la misma cosa. Entonces hablamos del origen político, de cómo se integran esos magistrados. No hay modelo que sirva si los llamados a integrarlos son irresponsables, como nuestros presidentes han sido irresponsables en nominar a esas personas que han estado ahí, porque no tienen las más altas calidades para ser juez de jueces. Ese sí que es el cargo más importante, es que son los jueces de jueces. Entonces son las personas y no las instituciones las que tienen la responsabilidad. Pero a la sala disciplinaria hay que hacerle algunas otras. Por ejemplo, no debería conocer de tutela. Eso fue, yo creo que aquí hay que aliviar ese choque de trenes. La tutela contra sentencias judiciales está produciendo muchos choques de tren, y como Colombia escogió un sistema de muchas cabezas, tenemos 3 cortes cuando podríamos ir a una sola para simplificar el sistema. Entonces deberíamos como quitar las instituciones que tienen competencia en lo de tutela para que no realmente profundicemos en ese choque de trenes. Sí, quisiera trasladar la pregunta del Consejo Superior, y si además, o supongo, que María El Pilar Arango tiene también una respuesta a lo que hablaba Alfonso Prada sobre si estos trabajadores de los juzgados podrían asumir esa serie de funciones. Bueno, ese es un debate eterno que yo creo que creemos que debería estar zanjado y parece que no. ¿Por qué no fortalecemos nuestra justicia? No entiendo por qué el doctor Prada insiste en ese tema. Hay muchos que lo siguen. En traslado de funciones. O sea, si empezamos esta intervención, o yo empecé esta intervención diciendo la falta de participación de las bases en el proceso democrático de la justicia. Y entonces pregunto ahora, ¿por qué, si tenemos buenos jueces, porque los hay obviamente, tenemos buenos empleados y magistrados, tenemos gente idónea, gente correcta, gente que hace su trabajo con mucho amor, ¿por qué tienen que, en vez de fortalecer a la justicia, designando el número de jueces y empleados que se requieren, permaneciendo la independencia incólume, trasladarle funciones a particulares como a notarios y conciliadores? No estamos de acuerdo con esa... Yo también no estoy de acuerdo. Con esa posición. Nosotros necesitamos fortalecer la independencia judicial, y la independencia judicial es para los jueces. Los que sabemos administrar justicia en este país somos los jueces. Y no es lo mismo, doctor Prada, un notario... Espere un momentico, es que no es lo mismo un notario que un juez. Hay una gran diferencia. El juez administra justicia, el notario no reconoce derechos, el juez sí los reconoce. Entonces, no estoy de acuerdo. En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, sí, esto ya lo dije, el origen político es nocivo. Hay, por ejemplo, soluciones para la sala administrativa, como por ejemplo un rediseño que no requiere incluso reforma legal y reforma constitucional. Esa dejémosla por ahora para la discusión, pero en lo que tiene que ser internamente, la rama le ha reclamado al Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, y estamos a la espera, estamos bajo la expectativa de que así suceda, una reingeniería que se pueda hacer con simple reglamentación. Me explico, que la Sala Administrativa emita unos acuerdos que permitan una reforma al interior del manejo de la administración, que redunden buenos resultados. Todavía estamos a tiempo, esperamos que así sea. Es posible que la Sala Administrativa haga unas reformas y nos sorprenda. Para María El Pilar Arango, entonces, la rama judicial es capaz
de reformarse está a sí misma todo y ágilmente. de subsanar, digamos, esas falencias. Doctor Navarro, ¿acabamos o no acabamos el consejo? Yo lo que diría es que, a ver, yo oigo muchas críticas a la política interfiriendo en el nombramiento de magistrados. Entonces, lo que no sería así sería volver a una justicia que sea una especie de castillo cerrado y tapiado donde no entre ni la luz. Todo por dentro. La cooptación para los magistrados de las altas cortes. Y resulta que lo que ha funcionado en la Corte Constitucional, podemos estar preocupados porque está bajando la calidad de la Corte, pero lo que ha funcionado en estos 20 años o 25 años primeros, precisamente fue un origen más abierto de esos magistrados que pudieran interpretar mucho mejor las necesidades de la sociedad. Yo lo que creo es que los candidatos que han presentado para ser miembros de la sala disciplinaria o administrativa del Consejo Superior de la Judicatura han sido candidatos de mala calidad. Quien tenía que ternar, quien tenía que presentar los nombres, los politizó, le bajó el nivel, podrían ser mucho mejores si los escogen mejor. Porque al fin y al cabo, cuando se nombra un magistrado, eso es de una terna que alguien ha presentado. Y ahí ha habido descuido. Doctor Navarro, pero los escogen mal por razones políticas. Pues, pero ahí está. Para pagar favores. Pues, pero ahí está haciendo esto. Entonces no hay modelo que sirva. Entonces no hay modelo que sirva. ¿Y por qué no el concurso de méritos? ¿Por qué tenemos que llegar hasta las salas de los tribunales? ¿Y por qué el mérito no es el camino, es la vía para llegar a las cortes? El doctor aquí lo dijo, el doctor Navarro lo dijo, estamos de acuerdo. Pero yo sí creo que no tiene que ser, o sea, una parte sí debe llegar por concurso de méritos, pero yo creo que la jurisprudencia hay que airearla. Yo creo que a las altas cortes tiene que llegar gente del ejercicio privado y tiene que llegar gente de la academia y gente de la rama. Lo que nos está pasando hoy, ¿ya? Es que está llegando mucha gente de la rama, ¿ya? Casi, y muy poquita de la calle. Y entonces tenemos una jurisprudencia que no se está rápidamente Aquí estamos teniendo entonces como dos visiones, una de una rama judicial independiente que se autoadministre, autárquica y que de alguna manera solucione sus problemas, y quizás una un poquito más abierta que permita algún ejemplo político, algún espacio político. Así eran hasta 1991. No, pero no en administración. A ver, pero no en administración. Un momentico, el que yo haya dado estamos hablando de disciplinaria. No, espera un momentico, el que yo haya dado aquí una solución reglamentaria no quiere decir que esa sea la total solución, faltaba más, y no quiere decir que sea autárquica, y no quiere decir que nosotros seamos omnipotentes, eso sería ya pues el colmo de los colmos. Qué bueno, qué bueno. No, pero imagínese un juez creyendo que es el Dios Todopoderoso, sería muy grave. No, esa no es la solución. Y al hablar de concurso, Gloria, pues allí en el concurso podrían participar, como de hecho están haciéndolo, la academia, el litigio, y entonces no veo por qué el concurso no permitiría airear la jurisprudencia. Entonces, no, que quede claro que nosotros ponemos una buena cuota, pero no lo hacemos todo, obviamente. Es una fórmula mixta, entonces. Terminamos entonces este segmento con esta idea, una rama que tenga unos mecanismos de solucionar sus propios problemas, pero que también tenga unos conductos que permitan que otras áreas de la sociedad, de la academia y que la jurisprudencia le entre mucho más aire. No, quédense con nosotros, ya regresamos. Los nominadores tienen mucho que ver con lo que ha pasado. Ya regresamos, doctor Navarro, con esa idea de los nominadores, especialmente el presidente de la República o los presidentes que han tenido sobre sus hombros la designación de estos jueces, de estas personas que han tomado unas decisiones que han puesto a la rama judicial en la mira. Ya regresamos, queden en sintonía con Semana en Vivo.